Hoy te voy a enseñar el mercado de San Miguel y vas a aprender porque es el punto gastronómico más importante de todo Madrid. Pero comenzamos nuestro recorrido aquí en la Plaza Mayor de Madrid, uno de los sitios más turísticos del centro, ya que está justo al lado de Puerta del Sol y que vale muchísimo la pena por lo guapo que está. Un detalle bastante curioso de esta plaza y quizás un poco perturbador es que ha sufrido de hasta 3 grandes incendios, siendo el último de estos el más devastador porque quemó el 95% de los edificios y prácticamente acabó con la plaza entera, excepto con la Casa de la Panadería, que es justo este que tengo detrás de mí, que a partir de allí serviría para la reconstrucción de la plaza entera y que marcaría la pauta de cómo sería la arquitectura que tiene actualmente. También tienes que saber que aquí donde está la plaza, antes se encontraba la Laguna de Luján, una zona bastante diferente a lo que conocemos hoy en día, pero que poco a poco fue poblándose hasta que Felipe III, ese mismo que tenemos allí en el centro, ordenó la remodelación y el embellecimiento de la plaza entera para que poco a poco se fuese transformando en esto que tenemos actualmente, aunque dejando ciertos guiños a esa esencia de antaño, lo cual está muy guapo, porque por ejemplo cada una de las calles que están alrededor de la plaza tienen los nombres de diferentes profesiones: la calle de cuchilleros, la calle de botoneros, la calle de tintoneros, y así con un montón de diferentes profesiones. Y esto se debe a que cuando esto no era realmente una plaza, en cada una de esas calles eran donde se juntaban los distintos gremios de dichas profesiones para comerciar con sus productos o servicios. Y aquí justo en el centro de la plaza tenemos la estatua de Felipe III. Vale, pero ¿qué puedes hacer en la Plaza Mayor? Bueno, principalmente deleitarte con lo guapa que está, pero también si estás de paseo y tal, puedes parar para comer algo, porque prácticamente cada uno de los establecimientos de todo este enorme recinto es un restaurante o un sitio donde vas a poder comprar alguna comida o bebida. Algo que me gusta bastante de la plaza actualmente es que no se usa únicamente para el goce de los turistas, sino que para los que viven aquí en Madrid, cada vez que vengas seguro te vas a encontrar con alguna actividad diferente puesta aquí en el medio de la plaza. Por ejemplo, los que hemos pasado navidades aquí en Madrid sabemos que la plaza es uno de los principales puntos de interés, ya que se instala un enorme mercado navideño con un árbol gigante. Pero es que siempre hay diferentes cosas, a veces hay conciertos, a veces hay ferias, a veces hay mercadillos puntuales. Por ejemplo, una de las actividades más destacadas creo que fue hace 3 años, 4 años o así, que para celebrar los 400 años de la plaza pusieron en todo el centro un césped artificial guapísimo y durante 2-3 semanas la gente podía venir, hacer algún picnic, simplemente sentarse a tomar el sol en medio de la plaza. Y bueno, eso la verdad está bastante guay, porque la plaza de por sí ya es un sitio bastante turístico y cualquier día que vengas aquí, el 95% de las personas con las que te vas a encontrar son turistas, pero me gusta que vayan poniendo incentivos para que los locales también se acerquen de vez en cuando. Y bueno, esa es la Plaza Mayor. Pero ahora te quiero conocer el mercado de San Miguel, el mercado gastronómico más importante de la ciudad. Vamos allá. Estamos ya aquí afuera del mercado y no tienen ni idea la cantidad de gente que hay, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, de igual forma entraremos y haremos lo posible por grabar algunas tomas que queden bastante guapas. Vale, hemos salido ya y no tiene ningún tipo de sentido la cantidad de gente que hay dentro. Paramos para comer una tapa rápida, pero es que era imposible conseguir un sitio donde sentarse, así que simplemente nos la tragamos y seguimos adelante. Y bueno, como habrán visto ya, es un mercado que es tan antiguo como la ciudad misma, tan popular como lo son Gran Vía o Puerta del Sol o cualquier otro sitio súper turístico que te pueda venir a la mente, y que cuenta con un montón de puestos de gastronomía típica española y algunos no tan española, todo se ha dicho, pero en el que puedes encontrar prácticamente lo que quieras: jamón ibérico, bocatas, gambas, calamares, prácticamente cualquier elemento de gastronomía que se te venga a la mente lo puedes encontrar allí. Eso sí, no vayas a pensar que por ser tapas te van a salir baratas. No, 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 no. De hecho, el mercado es conocido por ser un sitio bastante caro. Y bueno, tiene sentido. Al final lo que más vienen son turistas, extranjeros. Está en pleno centro de la ciudad, plenísimo centro, al lado de Plaza Mayor y un poquito más allá de Puerta del Sol, por lo que al final estás pagando bastante más por la ubicación. Pero bueno, supongo que si estás visitando la ciudad, si estás de paso, vale la pena pedirse aunque sea una tapa, aunque sea un bocata, aunque sea un taco, aunque sea un plato de gambas, cualquier cosa con tal de probar la poderosísima gastronomía española. Eso sí, cuando vayas a venir, procura que sea temprano por la mañana cuando recién han abierto, o ya por la tarde cuando esté a punto de hacerse de noche, porque si no, de verdad es imposible conseguir sitio para sentar
sentarse y disfrutar tranquilamente de los bocadillos que vayas a pedir. Y bueno, ya hemos visto que tanto Plaza Mayor como el Mercado de San Miguel son dos lugares guapísimos y que valen muchísimo la pena visitar si estás por Madrid. Ahora hemos venido hasta la zona de Puerta del Sol, la cual está en obras, por lo cual no vale mucho la pena enseñar, pero nos vamos a ir por esta calle que sube justo aquí y vamos a llegar hasta Callao y luego hasta Gran Vía, la calle más importante de todo Madrid. Para conocerla tienes que ir a ver ya mismo este video que te dejo aquí.